Bien, pues como algunos de vosotros me habéis comentado que tenéis dificultades para realizar comentarios de texto, voy a proceder a grabar este vídeo en el que explicaré tanto el método, ¿no?, que yo os propongo para realizar este tipo de comentarios, ¿no?, las pautas que creo que debéis seguir, como el texto en cuestión que tenéis que comentar en este tema, ¿no?, del que procederé a realizar una lectura en la que os proporcionaré algunos consejos que os faciliten la tarea, ¿no?, faciliten la realización de la actividad en cuestión. Vale, como veis en esta diapositiva os propongo cuatro apartados, cuatro pasos, ¿no?, para llevar a cabo un comentario de texto adecuado, completo, ¿no?, en el que no nos quedemos nada atrás. Si buscáis en internet podéis encontrar otras propuestas para el comentario de textos históricos, pero yo ofrezco esta que creo que es bastante sencilla, bastante adecuada a vuestra edad, ¿no?, y al curso en el que os encontráis y al mismo tiempo es también bastante completa, ¿no? Os hablo de que en primer lugar tendríais que realizar una clasificación del texto, después entraré en detalle, ¿vale? Para profundizar en qué tenéis que hacer exactamente en cada uno de estos apartados, ¿no? Pero bueno, un poco a modo de introducción, en la clasificación del texto tenéis que decir básicamente cuál es su fuente, qué tipo de fuente es, y si se trata de una fuente primaria o una fuente secundaria. También deberíais hablar de la temática del texto y en su caso, en este caso lo tendréis que hacer también de su autor, ¿no? Hacer una breve biografía del autor que ha realizado el texto, ¿no? En un siguiente apartado tendríais que comentar el contexto histórico en el que se enmarca el texto, es decir, en qué momento y lugar, en qué época se escribió aquel texto o a qué fenómenos históricos alude, ¿vale? Especialmente a qué fenómenos históricos directamente vinculados con el contenido del texto aluden, con qué elementos de su época se puede relacionar el contenido del texto. El tercer apartado es el más importante. Aquí tenéis que sacar la información que aporta el texto, sus ideas principales, secundarias, y también proceder a explicarlas eh, con, la, con los conocimientos previos que tenéis, ¿no?, antes de enfrentaros al texto o los que adquiráis al buscar información, al consultar los apuntes, ¿no? Lo que hemos visto en clase, pues os puede facilitar mucho realizar este apartado de análisis y de explicación del texto. Y por último, un apartado más libre, ¿no?, en el que llevéis a cabo una conclusión personal, ¿no? Voy a entrar en profundizar cada uno de estos apartados, ¿no? Voy a intentar explicar con más detalle cómo tendréis que hacer cada uno de estos apartados. Vale, en el apartado de clasificación lo primero es identificar si nos encontramos ante una fuente primaria o una fuente secundaria. Las fuentes primarias son, por así decirlo, la materia prima con la que los historiadores, ¿vale?, realizan sus investigaciones, sus interpretaciones sobre el pasado, ¿no? Son los documentos originales y contemporáneos del periodo del que informan. Por ejemplo, una ley es una fuente primaria. Un discurso que dé un político sobre inglés, por ejemplo, a finales del siglo XIX, sobre la labor colonial que se está llevando a cabo en la India, sería una fuente primaria, ¿no?, en este caso sobre el imperialismo. Una constitución sería una fuente primaria. Una octavilla repartida por un sindicato obrero, ¿no?, sería una fuente primaria. No son documentos, no son textos sobre los que se ha llevado a cabo una interpretación, sino que son documentos originales propios de la época de la que nos están informando, ¿no? Las fuentes secundarias, por contra, se han escrito con posterioridad al momento histórico del que nos informan, son un análisis a posteriori, ¿no? Y normalmente van a ser escritas por historiadores, ¿no?, aunque podrían también proceder de periodistas o de aficionados a la historia, ¿no? En cuanto a la temática, tendríais que intentar dilucidar, ¿no?, si el texto nos está hablando de fenómenos económicos. Por ejemplo, imaginaos un texto en el que se explique el inicio de una crisis económica, de la crisis del 29, ¿no? Pues estaríamos ante, o que nos hable de la inflación en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, pues estaríamos ante un texto claramente económico, ¿no?
o si por el contrario estamos ante un texto con una temática social, por ejemplo, porque esté hablando de los enfrentamientos entre la burguesía y el proletariado, la composición de las clases sociales en una determinada sociedad, o si estamos ante un texto político, ¿no? Porque en él se aprecien unas ideas de una manera muy clara, por ejemplo, un texto que hable de ideas anarquistas o fascistas o las que fuere, ¿no? Bueno, el caso después de leer texto tendríais que intentar llegar a una conclusión sobre el tipo de temática que cabe ser adjudicado, ¿no? Vale. Aquí os pongo varios ejemplos para ayudaros a entender la diferencia entre fuente primaria y fuente secundaria, ¿no? El primero dice la carta de un soldado que combate en el frente durante la Primera Guerra Mundial. Sería una fuente primaria sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? El siguiente texto aludiría a un estudio realizado en 1950, fecha arbitraria, ¿no? Sobre las costumbres de los campesinos catalanes en el siglo XVIII. Obviamente estamos ante una fuente secundaria, ¿no? No es un documento del siglo XVIII en el que se hable de las formas de trabajo y de vida de los campesinos catalanes, sino que es un libro que ha hecho un historiador posteriormente, ¿no? Sobre la base seguramente de muchas fuentes primarias que ha ido consultando, ¿no? Un artículo apareció en la prensa francesa de 1900 que relata la situación de la colonia de Argelia en ese momento. Estaríamos ante una fuente primaria. Si por el contrario lo que estamos analizando es un texto de un periódico, ¿no? Que recuerda el aniversario de la independencia de Argelia, vamos a poner por caso, pues sería una fuente secundaria, una fuente que es posterior al periodo del que nos está informando, ¿no? En fin, un programa de un partido político en 2022, pongo por ahí, pues sería una fuente primaria, ¿no? Un documento original, en este caso de nuestro tiempo, de nuestra época, del presente, ¿no? Pero que acabará constituyendo una fuente histórica si algún investigador pues, quiere estudiar, qué sé yo, la situación política de España en el año 2022, ¿no? Yo creo que no es muy complicado de entender. Las fuentes primarias son aquellas originales, propias, producidas por su época, ¿no? Y las fuentes secundarias, en cambio, pues son estudios realizados normalmente por historiadores, ¿no? Que ofrecen una interpretación sobre el fenómeno histórico X, ¿no? ¿Vale? Bueno, el apartado del contexto histórico es algo más complejo, ¿no? Se trata de hacer una referencia al periodo en el que se enmarca el texto, pero sobre todo centrándonos en aquellos aspectos de esa época que más tienen que ver con el texto en cuestión, ¿no? Yo aquí os doy un consejo, que es que hagáis un primer párrafo con una especie de introducción general, ¿no? Y hagáis un siguiente párrafo, eh, hagáis una serie de párrafos a continuación, escribáis una serie de párrafos a continuación, perdón, donde hagáis referencia a aspectos mucho más concretos y que tienen mucho más que ver directamente con el texto en cuestión, ¿no? Tampoco es muy complicado. Si estamos ante un texto que nos habla de la Primera Guerra Mundial, pues en el apartado del contexto histórico tendríais que hablar de qué fue la Primera Guerra Mundial, de las causas que condujeron a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Quizás del año de la Primera Guerra Mundial en el que se inscribe precisamente ese texto, ¿no? Si estáis a un documento sobre la Revolución Rusa, pues lo mismo, tendríais que hacer una especie de resumen, de síntesis sobre lo que fue la Revolución Rusa y qué relación guarda con el texto que estáis estudiando, ¿no? En el caso del texto que vamos a ver vosotros, que vais a ver vosotros, que vais a analizar vosotros, pues tendríais que hablar de qué fue la época del imperialismo, cómo funcionó el imperialismo en Asia y en concreto de cómo funcionó el imperialismo en China, ¿no? En ocasiones el apartado del contexto histórico se puede pisar un poco con la explicación que desarrolléis en el siguiente apartado. Intentad que no se pisen, ¿no? Intentar que más bien se complementen, ¿vale? Que no repitáis lo mismo en el apartado del contexto histórico y en el apartado de análisis y de explicación. Este apartado tiene que ser algo más breve que el apartado de análisis y de explicación, que el apartado siguiente. Por lo tanto, simplemente con realizar una especie de introducción, ¿no? En el que situéis la época, el momento en el que se escribe el texto, pues es suficiente, ¿no? Un par de párrafos, tres como mucho. A ver un momento que pase la diapositiva. Vale, aquí sí que estamos ante, digamos, el cogollo del comentario de texto, el apartado más relevante, más importante.
tendríais que hacer una lectura muy atenta en el que garanticéis que comprendéis lo que el texto quiere decir, ¿no? Evidentemente no podéis comentar un texto que no entendéis. Por lo tanto, leerlo tantas veces como sea necesario, buscando si es preciso eh, términos que no conozcáis en el diccionario, bueno, hoy en día, ¿no? Por internet, pero primero tenéis que tener una idea clara del contenido del texto, haberlo comprendido bien, haberlo asimilado, haberlo interiorizado, ¿verdad? Poder extraer cuáles son las ideas, ¿no? O informaciones principales que el texto nos aporta y exponerlas, ¿no? O sea, una vez que hayáis realizado esa lectura atenta, pues vais exponiendo cuáles son los apartados del texto que podéis extraer del mismo, cuáles son sus ideas, y a la vez, al mismo tiempo que vais sacando del texto, como si de una mina se tratara, ¿no? Las ideas, los datos, la información que nos aporta, ¿vale? Al mismo tiempo que vais a hacer eso, añadid otros datos, ¿vale? Otras explicaciones adicionales que permitan una mejor comprensión del texto, ¿no? ¿Vale? O sea, se trata de, por un lado, de que resumáis o extrayáis más bien la información que el texto os proporciona y que al mismo tiempo la vayáis explicando con los conocimientos que tenéis sobre ese tema, sobre, sobre el tema del que está tratando el texto, ¿vale? Bueno, aquí os doy algunos consejos, lo podéis leer por vuestra cuenta, para enriquecer vuestro apartado de análisis y explicación del texto, ¿no? Por ejemplo, definir algún concepto, ¿eh? Que aparezca en el texto, o definir algún, o explicar algún acontecimiento al que aluda al texto, ¿eh? Si en este texto, por ejemplo, habla de la influencia de Japón en Manchuria, ¿no? Pues ahí podéis hacer una alusión a el año en el que Manchuria fue invadida por los japoneses, ¿no? Comparar lo que describe el texto con lo que ocurrirá en el futuro, ¿no? Pongamos por caso, este texto nos está hablando, el texto que vamos a leer a continuación, nos está hablando de una situación en la que China pues, está completamente sometida a las injerencias de las potencias extranjeras. Como bien sabéis, esta no es la situación de la China actual, ¿no? Que ha conseguido convertirse en un país independiente, en un país soberano, incluso en una gran potencia, ¿no? Pues realizáis una comparativa entre el pasado del que os habla el texto y el presente, ¿no? Identificar las ideas que puede tener el autor. En el caso de este texto, pues estamos hablando de un, no sé, de un nacionalista o un antiimperialista chino, se le podría definir de esa manera, ¿no? Pues bueno, a explicitarlo en vuestro comentario, ¿no? Bueno, voy a pasar directamente aquí en las diapositivas que os voy a mandar, os doy consejos de redacción, usos de conectores, ¿vale? Pero voy a pasar directamente a el texto que nos ocupa. En primer lugar, voy a realizar una lectura comentada del texto, una lectura párrafo por párrafo, en la que, por cierto, se me ha olvidado justificar el texto, esto queda fatal, ¿vale? Cuando hagáis de presentaciones con diapositivas o entreguéis trabajo, no olvidéis nunca justificar los textos, esto que como lo he presentado yo queda bastante mal. Pero bueno, ya no voy a hacer otro vídeo, ¿no? Digo, en primer lugar voy a hacer una lectura comentada del texto y luego recapitularé los consejos, ¿no? Que os voy a dar para que podáis hacer lo mejor posible el comentario, ¿no? Venga, empiezo a leer. Los observadores extranjeros dicen que los chinos somos como un montón de arena sin trabajar. ¿Por qué? Sencillamente porque nuestro pueblo ha dado muestras de lealtad hacia la familia y el clan, pero no hacia la nación, porque no ha existido el nacionalismo. Parece, ¿no?, que el autor está identificando aquí el que a su juicio es la causa de la humillación, ¿no?, a la que está sometida China por parte de esas potencias imperialistas que están interviniendo sobre su política, que están apoderándose
recursos que en opinión del autor están destruyendo su economía, ¿no? Parece que para el autor la causa de que China esté humillada por el extranjero, se esté convirtiendo en una semicolonia, reside en la falta de nacionalismo, ¿no? La falta de identidad nacional, de identidad patriótica por parte de los chinos, ¿no? Bueno, esto ya nos habla de que va a ser un autor nacionalista, ¿no? Un autor identificado con las ideas nacionalistas, que considera que es la creación de un sentimiento nacional chino, de una identidad nacional china, donde residiría la vía, ¿verdad?, para superar esta humillación que están sufriendo por parte de las potencias imperialistas de la época, ¿no? La familia y el clan han sido potentes fuerzas unificadoras y en innumerables ocasiones los chinos han sacrificado sus familias, han sacrificado, sería aquí, ¿no?, por sus familias y hasta sus propias vidas en defensa de su clan. Pero nunca se produjo respecto a la nación un solo ejemplo de supremo sacrificio. La unidad del pueblo chino se detuvo en los límites del clan, sin extenderse a la nación. Bueno, digamos que la segunda mitad del párrafo no tiene de especial importancia, ¿no? Sobre todo creo que esa idea, ¿no?, a la que he aludido, la idea de que la ausencia de nacionalismo, la ausencia de sentimientos patrióticos y de sacrificio en pro de la nación, ¿no?, por parte del pueblo chino es la causa de sus problemas, ¿no?, como veremos a continuación. Vale, continúa Sun Yat-sen. ¿Cuál es la posición de nuestra nación en el mundo? Comparados a otras naciones, poseemos la mayor población y la cultura más antigua, con un pasado de 4 milenios de civilización. Aquí podría indicarse que China, hasta el siglo, a la hora de comentar este párrafo, digo, podría indicarse que China hasta el siglo XVIII más o menos tuvo un nivel de desarrollo, un nivel de civilización similar o incluso superior, en muchos momentos superior al de Europa, ¿no? Que China no se empieza a quedar atrás respecto a Europa hasta la época de la Revolución Industrial, ¿no? Deberíamos progresar, sigue Sun Yat-sen, y ponernos al nivel de las naciones de Europa y América. Pero el pueblo chino no dispone más que de grupos integrados por familias y clanes, sin que exista espíritu nacional. Nuevamente nos vuelve a existir en la idea del principio, ¿no? La idea de que hasta que China no se sienta, que los chinos no se sientan parte de una nación, ¿no?, y estén dispuestos a pelear pues, por ella, no van a conseguir liberarse de esa humillación que reciben a manos de potencias extranjeras, ¿no? Por consiguiente, a pesar de la existencia de 400 millones de seres agrupados en China, en realidad no somos más que un montón de arena sin trabajar. Nosotros somos el estado más pobre y más débil del mundo. Yo creo que aquí exagera un poco, ¿no? Ocupando la posición más baja en los asuntos internacionales. Siguiente párrafo, que es otro párrafo importante. Durante todo este siglo de humillaciones hemos visto cómo nos invadían los ingleses, extendiendo el veneno del opio y apoderándose de Hong Kong, cómo los alemanes se apropiaban para sí de la península de Shandong, cómo los franceses controlaban nuestros puertos y cómo Japón penetraba en Manchuria haciendo nuestras minas. Nos han convertido en un botín por el que compiten las grandes potencias extranjeras, ¿no? En este párrafo está describiendo una realidad en la que China no es independiente, ¿no?, en la que China no es libre, sino que China está bajo el control de las potencias extranjeras. Sí que deberíais explicar a la hora de comentar esta idea que China nunca llegó a ser un país completamente colonizado. Es decir, nunca desapareció el Estado chino, perdón. China nunca llegó a estar bajo la ocupación directa de una potencia imperialista extranjera. El Estado chino, las fronteras chinas, las leyes chinas siguieron existiendo, pero esa independencia era más ficticia que real. En la práctica, el gobierno chino estaba obligado a aceptar los requerimientos, las exigencias de las grandes potencias extranjeras. En la práctica, la economía china estaba bajo el control de las potencias imperialistas extranjeras que la explotaban, ¿no?, y la controlaban para su propio beneficio. A la hora de comentar esta idea, yo haría ilusión a episodios como los de las guerras del opio o los tratados desiguales, ¿no?, que eran tratados, en teoría tratados comerciales que firmaba China con una potencia extranjera, pero en los que en la práctica los únicos beneficiados eran los imperialistas de turno, ¿no? Tratados en los que los productos chinos, por ejemplo,
se iban a ver sometidos a una competencia muy feroz de parte de potencias industriales, ¿no? Y les iban a conducir a la ruina, pese a ello, como no tenían fuerza, como eran un estado débil, los firmaban esos tratados desiguales o tratados en los que tenían que ceder puertos, como alude aquí en el caso de Francia, ¿no? Hablaría también de la pérdida de territorios para China, ¿no? Verdad que China no desaparece como Estado, pero sí hay territorios en concreto que tienen que ceder a otras potencias, ¿no? El caso de Hong Kong, por ejemplo, o más adelante de Manchuria. Manchuria van a ir influyendo los japoneses de una manera creciente hasta que en el año 30 la invaden, ¿no? Y la invasión de Manchuria y la creación de un Estado satélite al servicio de los japoneses en Manchuria, pues va a ser vivida como un episodio de brutal explotación colonial, ¿no? Por parte del pueblo chino a manos del imperialismo japonés, ¿no? Bueno, Manchuria, los japoneses cometerán todo tipo de barbaridades, ¿no? Incluyendo regímenes de trabajo forzoso para los chinos, experimentos médicos, etcétera, ¿no? Vale, creo que se ha cortado el vídeo un momento, pero bueno, continúo de todos modos porque es que ponerme a grabar otro vídeo va a ser mucha faena, después de 21 minutos aquí hablando, ¿no? Digo, bueno, ya hemos hecho una lectura completa del texto, falta un último parrafito que no he incluido en esta diapositiva, de ahí ha venido el problema, ¿no? Pero creo que en fin, hemos leído lo suficiente, ¿no? Como para poder dar algunas pautas para realizar este comentario, ¿no? Vale, en cuanto al apartado de clasificación, yo creo que está claro, ¿no? Ante qué fuente estamos hablando. Obviamente, quizás os digo demasiado, ¿no? Pero obviamente se trata de una fuente primaria, ¿verdad? ¿Cómo sería una fuente secundaria? Si, por ejemplo, estuviéramos cogiendo un libro de historia de China que se ha escrito hoy en día o un estudio que se ha realizado sobre la época de semicolonial de China, sobre la China del siglo XIX, la China del siglo XX, eso sería una fuente secundaria, pero en este caso es un documento original de la época, ¿no? Vale, en cuanto a su temática, pues podemos hablar de una temática política, bueno, eso ya lo resolvéis como os parezca. Yo entiendo que es una temática fundamentalmente política porque está expresando una idea política, un programa político dirigido a lograr la independencia de China respecto a las grandes potencias imperialistas, ¿no? Deberíais hablar del autor. El autor se llama Sun Yat-sen. Lo tenéis en el texto que os he pasado. No sé, buscáis información, ¿vale? Para realizar una pequeña biografía de quién fue Sun Yat-sen. Sun Yat-sen se considera uno de los padres de la patria china, ¿no? Junto con Mao Zedong, ¿no? Digamos que fue uno de los partícipes del levantamiento que condujo a la proclamación de la República en China en 1911 y también el fundador de uno de los partidos más importantes de la historia de China, el partido del Kuomintang, ¿no? De ideología nacionalista. Pero bueno, ya a buscar vosotros también información por vuestra cuenta. En cuanto al contexto histórico, ¿de qué tendríamos que hablar? Tendríamos que hablar en primer lugar de la era del imperialismo, pero tampoco hace falta que hagáis todos los apartados del tema como os ha ocurrido otras veces. Simplemente explicar qué fue la época del imperialismo, pues bueno, un momento de la historia, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, en el que un puñado de potencias europeas se van a disputar el mundo y se van a repartir el mundo entre sí. Fundamentalmente se van a repartir África, Asia y América Latina, ¿vale? Podéis aludir a algunas de las causas del imperialismo, pero de manera muy breve, ¿no? Simplemente qué fue la era del imperialismo. Y luego entrar en el contexto histórico de China en concreto, ¿no? Explicando cómo China se convierte a lo largo de los siglos XIX y XX en un país de naturaleza semicolonial, ¿no? Y que esta es la realidad que está denunciando, que está criticando este texto, ¿vale? En ese contexto histórico, pues, puedes hablar brevemente de las guerras del opio o de los tratados desiguales, ¿no? En cuanto al análisis del texto, yo subrayaría como ideas clave que luego vosotros debéis explicar y que debéis desarrollar, ¿no? En primer lugar, es un texto que está denunciando el control de las potencias imperialistas sobre China. Podéis citar párrafos, trozos del texto en el que se ve claro esa denuncia, esa crítica de Sun Yat-sen al control de las potencias imperialistas sobre China, ¿vale? En segundo lugar, hablaría de que para el autor es la ausencia de nacionalismo del pueblo chino lo que les impide enfrentarse de manera adecuada a esas injerencias de la potencia imperialista. Es decir, si en China proliferaran unos sentimientos nacionalistas y patrióticos, la población ganaría en capacidad para enfrentarse a esas potencias imperialistas, porque además China ha sido una gran cultura, porque además en China hay 400 millones de seres humanos.
tenemos mucha población, tenemos una historia rica, una historia de una civilización milenaria que durante mucho tiempo ha estado más desarrollada, incluso que Europa, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, pues si hubiera un movimiento nacionalista fuerte, seguramente los imperialistas serían expulsados, ¿no? Entonces luego hablaría de que para Sun Yat-sen es tan importante o más, es tan grave o más, perdón, el imperialismo que se ejerce por medios económicos, ¿vale? Vendiendo productos, difundiendo estos productos industriales en China contra los que no pueden competir los artesanos chinos, o sometiendo al país a una dominación financiera a través de la deuda, ¿no? Son tan importantes esas vías de colonialismo indirecto, de semicolonialismo económico, como la propia ocupación militar directa, ¿no? Y que incluso es más grave para Sun Yat-sen la dominación que se ejerce por vías económicas, que no parece tan explícita, que no parece tan abierta, ¿no? Como la que se ejerce por vías directas o militares. Ahí podéis hablar de cómo se ejercía ese dominio económico sobre China. Por ejemplo, volver a explicar o explicar en este momento, en este apartado, el impacto de los tratados desiguales, ¿no? Y, en fin, un poco más, y son tres ideas, básicamente, ¿no? Una, China se ha convertido en una semicolonia, el autor rechaza esto. Dos, ese semicolonialismo no solo se ejerce por medios directos, sino también a través de la economía, y es tan grave que se ejerza a través de la economía como que se ejerza por vía militar, por vía directa, ¿no? Y tres, el nacionalismo será la herramienta que permita a China pues superar esa situación de humillación a manos de las potencias extranjeras. Ya sea en el comentario o en el contexto histórico, introducir referencias a las guerras del opio, que sabéis que fue un conflicto que impulsaron los británicos, ¿verdad?, para que China legalizara el tráfico de opio en su territorio y poderles vender de esa manera opio procedente de la India. Aludir a los tratados desiguales, que son tratados que va a ir firmando China con potencias extranjeras, por los cuales le ceden puertos, le ceden territorios, le ceden minas o les permiten vender productos sin aranceles de ningún tipo que destruyen la artesanía nacional, la artesanía local de China, ¿no? Aludid, por supuesto, a la invasión de Manchuria por parte de Japón, ¿no? Yo creo que con estos consejos no debería ser muy difícil.